¿Alguna vez has sentido que entregas todo por alguien y aún así terminas con el corazón vacío? Tal vez esperaste un mensaje que nunca llegó. Tal vez sacrificaste tu paz para mantener viva una relación que ya había dejado de existir. Lo más doloroso no es perder a una persona. Lo más doloroso es perderte a ti mismo mientras intentas conservar a alguien que nunca estuvo realmente en tus manos. La mayoría de las personas cree que el sufrimiento nace del abandono, del rechazo o de la distancia. Pero los antiguos estoicos enseñaban una verdad completamente distinta. Ellos afirmaban que el verdadero dolor no proviene de lo que hacen los demás, sino del apego que construimos dentro de nuestra propia mente. Nos aferramos a personas, expectativas y recuerdos como si nuestra felicidad dependiera de ello. Y cuando la realidad cambia, sentimos que todo nuestro mundo se derrumba. Sin embargo, existe una forma de recuperar la calma sin endurecer el corazón. Existe una manera de amar sin convertirse en esclavo del miedo a perder. En este video descubrirás la enseñanza más poderosa del estoicismo para dejar de sufrir por quienes no pueden darte la paz que buscas. Al final comprenderás que la libertad más grande no consiste en controlar a los demás, sino en recuperar el dominio sobre ti mismo. Quédate hasta el final, porque una sola idea puede cambiar la forma en que vivirás todas tus relaciones para siempre. Imagina por un momento a un viajero que cruza un inmenso desierto llevando una pesada cadena atada a los pies. Al principio piensa que puede caminar con ella, cree que el peso es soportable y que no representa ningún problema. Pero con el paso de los kilómetros, cada movimiento se vuelve más difícil. La cadena comienza a herir su piel, consume su energía y convierte cada paso en una batalla. Lo curioso es que esa cadena nunca estuvo cerrada con un candado. Bastaba con soltarla para seguir avanzando. Sin embargo, el viajero estaba convencido de que la necesitaba. Así funciona el apego en nuestra vida. Muchas veces nadie nos obliga a permanecer atados. Somos nosotros quienes sostenemos las cadenas por miedo a quedarnos solos, por miedo a sentir el vacío, o por creer que sin cierta persona jamás volveremos a ser felices. Los estoicos observaban este comportamiento con enorme claridad. Comprendían que el ser humano sufre cuando entrega el control de su paz a aquello que no puede dominar. Hoy una persona puede amarte y mañana puede cambiar. Hoy alguien puede prometer quedarse y mañana decidir marcharse. Esa es la naturaleza de la vida. Todo cambia, todo se transforma. Nada permanece para siempre. Resistirse a esta verdad solo multiplica el dolor. La serenidad comienza cuando aceptas que ninguna persona puede convertirse en el centro de tu existencia. Quien vive dependiendo de la presencia de otro, también vive prisionero del miedo a perderlo. Y quien vive dominado por el miedo nunca puede experimentar una paz verdadera. El primer paso hacia la libertad no consiste en dejar de amar, consiste en dejar de depender. Solo entonces el corazón deja de vivir con ansiedad y empieza a descubrir una fuerza que siempre estuvo dentro de sí mismo. Muchas personas creen que el apego es una prueba de amor. Piensan que cuanto más necesitan a alguien, más profundo es ese sentimiento. Pero el estoicismo hace una diferencia que transforma por completo nuestra manera de vivir. Amar y depender no son la misma cosa. El amor auténtico nace de la libertad. El apego nace del miedo. Cuando amas desde la libertad, disfrutas la presencia de una persona sin convertirla en la fuente de tu felicidad. Cuando vives desde el apego, comienzas a sentir ansiedad cada vez que esa persona se aleja, cambia de actitud o deja de responder como esperabas. Poco a poco tu estado de ánimo deja de depender de ti y empieza a depender de las decisiones de alguien más. En ese instante entregas el control de tu vida. Marco Aurelio recordaba constantemente que la tranquilidad solo pertenece a quien gobierna su propia mente. Todo aquello que depende de otros siempre será incierto. Ningún ser humano puede prometer que permanecerá igual para siempre. Las emociones cambian, las circunstancias cambian y las personas también cambian. Luchar contra esa realidad es como intentar detener el curso de un río con las manos. Cuanto más fuerzas haces, más agotado terminas. Por eso el sabio no construye su paz sobre aquello que puede desaparecer mañana. La construye sobre su carácter, sus principios y su capacidad de mantenerse firme, incluso cuando la vida cambia de dirección. Imagina un árbol durante una tormenta. Sus ramas se mueven con violencia, pero sus raíces permanecen profundas en la tierra. Así debe ser una persona sabia. Puede sentir tristeza cuando alguien se marcha. Puede experimentar decepción o nostalgia, pero nunca permite que esas emociones destruyan su esencia, porque entiende que todo lo externo es temporal, mientras que la fortaleza interior puede acompañarlo durante toda la vida. El apego siempre susurra la misma mentira. Sin esa persona no podrás ser feliz. El estoicismo responde con una verdad mucho más poderosa. La paz que buscas nunca estuvo en otra persona,
Siempre estuvo dentro de ti. Piensa en cuántas veces has permitido que una sola opinión arruinara todo tu día. Un mensaje ignorado, una despedida inesperada o una palabra fría bastaron para llenar tu mente de dudas. Entonces comienzas a preguntarte qué hiciste mal, qué podrías haber cambiado o cómo recuperar aquello que perdiste. Sin darte cuenta, tu energía deja de estar enfocada en vivir y empieza a consumirse intentando controlar algo imposible. Ese es el mayor error que señalaban los filósofos estoicos. Ellos enseñaban que existen dos mundos completamente diferentes. El primero es el que puedes gobernar, tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones y tu actitud. El segundo pertenece al destino, las opiniones ajenas, el comportamiento de otras personas, las pérdidas, los cambios y el paso del tiempo. Cuando confundes ambos mundos nace el sufrimiento, porque intentas dominar aquello que jamás estará bajo tu control. Cada minuto dedicado a perseguir la aprobación de alguien es un minuto robado a tu propia paz. Cada noche sin dormir pensando en quién decidió alejarse es una noche en la que abandonas tu propia vida para vivir en la mente de otra persona. El estoico hace exactamente lo contrario. En lugar de perseguir, regresa a sí mismo. En lugar de exigir explicaciones, fortalece su carácter. En lugar de mendigar afecto, cultiva una vida tan plena que su felicidad deja de depender de quien entra o sale de ella. Esa transformación no ocurre de un día para otro. Requiere valentía, disciplina y mucha honestidad contigo mismo. Pero cuando comienzas ese camino descubres algo extraordinario. Comprendes que nadie tiene el poder de destruir tu paz si tú no le entregas las llaves de tu mente. Y en ese momento, por primera vez, empiezas a experimentar la verdadera libertad que los sabios buscaban desde hace siglos. Muchos imaginan que la libertad aparece el día en que encuentran a la persona perfecta. Los estoicos pensaban exactamente lo contrario. La verdadera libertad comienza cuando descubres que tu paz no depende de encontrar a alguien, sino de encontrarte a ti mismo. Esa diferencia cambia toda una vida. Cuando una persona vive en armonía consigo misma, deja de buscar desesperadamente que otros llenen sus vacíos. Ya no necesita aprobación constante para sentirse valiosa. Ya no interpreta cada silencio como un rechazo ni cada despedida como el final de su mundo. Comprende que las relaciones son un regalo, no una necesidad para existir. Observa la naturaleza. El sol no deja de salir porque alguien no admire su luz. El océano no detiene sus olas porque nadie las contemple. Las montañas permanecen firmes aunque el viento golpee sus cumbres durante siglos. Toda la naturaleza nos enseña una misma lección. Aquello que conoce su verdadera esencia no depende del reconocimiento externo para seguir siendo fuerte. El ser humano, sin embargo, suele olvidar esta verdad. Desde pequeño aprende a buscar aceptación, a complacer a los demás y a medir su valor según las opiniones ajenas. Poco a poco construye una identidad basada en expectativas externas. Y cuando esas expectativas desaparecen, siente que también desaparece su identidad. Pero el estoicismo invita a realizar el viaje contrario. En vez de mirar constantemente hacia afuera, dirige la mirada hacia el interior. Pregúntate cada día quién eres cuando nadie te observa, qué valores defiendes cuando nadie te aplaude, qué clase de persona decides ser incluso cuando la vida no recompensa tus esfuerzos. Allí nace una fortaleza imposible de arrebatar, porque una persona que conoce su propósito jamás mendiga atención. Habrías cambiado tu forma de ser, tus prioridades e incluso tus principios con tal de evitar que se marchara. Pero hoy algo es diferente. No porque hayas dejado de sentir, sino porque finalmente aprendiste a sentir sin perderte. Esa es la mayor victoria del sabio. No consiste en dejar de amar, sino en amar con libertad. Puedes agradecer los buenos recuerdos sin convertirlos en una prisión. Puedes aceptar que algunas personas llegan para enseñarte una lección y no para acompañarte toda la vida. Puedes cerrar una puerta sin llenar tu corazón de odio, porque entiendes que el resentimiento también es una forma de apego. Mientras sigues odiando a alguien, continúas entregándole espacio dentro de tu mente. El perdón, en cambio, no siempre significa reconciliación. Muchas veces significa liberarte del peso que llevabas demasiado tiempo sobre los hombros. Los estoicos repetían que cada nuevo amanecer ofrece una oportunidad para comenzar otra vez. No importa cuántas decepciones hayas vivido, no importa cuántas personas hayan roto tus expectativas. Siempre puedes elegir convertir el dolor en sabiduría. Cada pérdida puede fortalecer tu carácter. Cada despedida puede enseñarte el valor de tu propia compañía. Cada caída puede recordarte que la verdadera estabilidad nunca estuvo fuera de ti. Cuando entiendes esto, dejas de vivir con miedo al abandono, porque descubres que jamás volverás a abandonarte a ti mismo. Ese momento marca el nacimiento de una nueva forma de vivir, una vida donde el amor ya no nace de la necesidad, sino de la abundancia, donde compartes tu camino con otros sin convertirlos en el centro de tu existencia. Y precisamente por esa libertad,
Tus relaciones se vuelven más sanas, más auténticas y mucho más profundas. Si has llegado hasta este momento, quizá ya comprendes que la enseñanza más poderosa del estoicismo no es aprender a alejarse de las personas, sino aprender a regresar a uno mismo. Nadie puede prometer quedarse para siempre. Nadie puede garantizar que nunca cambiará, pero siempre tendrás la posibilidad de proteger tu carácter, tu dignidad y tu paz interior. La vida seguirá trayendo encuentros y despedidas. Habrá momentos de alegría y también de dolor. Sin embargo, cada experiencia puede convertirse en un maestro si decides observarla con sabiduría. Recuerda siempre esto: quien necesita poco, teme poco, y quien gobierna su propia mente posee una riqueza que ninguna pérdida puede destruir. A partir de hoy, no permitas que tu felicidad dependa de manos ajenas. Construye una vida tan fuerte por dentro que ninguna ausencia sea capaz de derrumbarla. Si este mensaje despertó algo en tu interior, escribe en los comentarios: elijo mi paz. Esa simple frase puede ser el primer paso hacia una vida más libre. Suscríbete a El Código Estoico para seguir descubriendo la sabiduría antigua que transforma los desafíos modernos en fuerza interior. Y recuerda, la paz que tanto buscabas nunca estuvo en otra persona,